Pasado. Bueno, ayer efectivamente tuvimos una reunión en Madrid con un buen grupo de médicos que han estado participando todos estos años en esas brigadas de medicina, de salud, en Marruecos, y la verdad que fue un encuentro pues muy grato. Uno, porque pudimos recordar las experiencias que hemos vivido durante tantos años yendo allí, y otro pues tratando de enfocarnos hacia el futuro, porque en 2019 fue la última vez que pudimos ir. 2020 ya no se pudo por la pandemia, 2021 tampoco se va a poder, y tenemos muchas ganas de reanudar toda esa labor tan impresionante que se puede hacer allí y que con mucho gusto hacen todos los voluntarios que viajan en esas brigadas. Para los que no sabían, pues es algo que venimos haciendo desde hace muchos años, más de 16 años. Apartamos incluso a veces 2 veces al año una semana para ir a una zona del sur de Marruecos que se llama Taroudant, y allí, en contacto con asociaciones locales de discapacitados físicos y mentales, pues hacemos una labor médica, llevamos medicinas, llevamos fisioterapeutas, odontólogos, médicos, pediatras, logopedas y un montón más de gente de apoyo que no sabemos nada de esas cosas, pero que nos toca mover cajas y bajar y subir de la furgoneta y etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí está ese proyecto. Los que quieran, aprovechamos la ocasión para animar a que los que quieran ser parte de la ONG, pues hay varias maneras de ser parte de la ONG. La más eficaz, diría yo, es hacerte socio y permitir que todos los meses se te cobre una cuota que puede ser la que tú establezcas. Fíjate, no hay ni límite por abajo ni límite por arriba. Y otras maneras es que cuando ya se aproxime la fecha de la siguiente brigada, que todavía no sabemos cuándo será, faltan muchos meses, pero bueno, vamos a recolectar muletas, sillas de ruedas, etcétera. Pero eso sí, no queremos luego tener que tirar cosas a la basura. Queremos que sean cosas en muy buen estado. Si puede ser nuevas incluso, pues mejor. Pero a veces nos ha traído gente sillas de ruedas que, con todos los respetos, las hemos tenido que dejar ahí en el cubo de la basura porque estaban arañadísimas, rotas, le faltaban piezas, la rueda pinchada. Es una cosa que no queremos dar lo peor, queremos dar lo mejor. No queremos. Y la Biblia dice en Proverbios que el que le da al pobre le presta a Yahweh y Yahweh se lo devolverá. Entonces, para nosotros esa ha sido la forma de trabajar con Adán. Saber que nosotros le estamos dando a los que tienen menos que nosotros, eso se llama hacer justicia, y Dios se encarga, y no lo hacemos porque Dios luego nos vaya a devolver todo eso. No es la motivación, lo hacemos porque hay gratitud en nuestro corazón, porque Dios a nosotros nos sacó de otro tipo de pobreza, de la pobreza mental, espiritual, de la pobreza que produce el pecado en nuestras vidas, de esa corrupción, de esa ruina. Y Dios nos sacó de allí sin que nosotros siquiera lo estuviéramos buscando. ¿Cómo no hacer nosotros algo por los que están cerca de nosotros y tienen tanta necesidad? Entonces, bueno, ahí queda el reto. Por supuesto, a esas brigadas no solamente van profesionales de la salud, enfermeros también, que no los he citado, ATS, enfermeros, también va gente de apoyo, gente, por ejemplo, que sepa francés. Son muy útiles allí porque, aparte del árabe que se habla en Marruecos, pues casi todo el mundo allí habla francés también, y nos viene muy bien para hacernos entender, porque si no a veces es un poco caótico, ¿no? Le mandamos el paracetamol al que necesita otra cosa y nos lo cargamos. No, es una broma. Nos hacemos entender, pero siempre viene bien todo tipo de gente de apoyo. Entonces, en su momento, cuando se aproxime esa fecha, pues lo estaremos anunciando, y los que tengan ganas de trabajar duro durante una semana, conocer una cultura diferente, quién sabe si a alguno se le despierte el corazón misionero incluso, pues lo anunciaremos, ¿vale? Todo corre por cuenta de cada uno.
De manera que aunque es un viaje que ya está organizado y estructurado, pero cada voluntario que va se tiene que pagar sus aproximadamente entre 400 y 500 euros. No sé después de la pandemia cómo estarán las cosas, creo que el último año fueron 450 euros y eso incluía el billete de avión y la estancia con pensión completa allí los 6 días de la brigada. Después de la pandemia, a ver qué nos encontramos. Pero os cuento que los médicos, los odontólogos cierran sus clínicas, dejan de trabajar una semana, dejan de ingresar dinero una semana en sus consultas para ir y servir una semana de gratis, de agradecimiento, para bendecir a otras personas. Y eso es pues muy, muy guay. Vamos a seguir entonces con nuestro tema que nos ocupa las últimas semanas. Le vamos a quitar el 6 al título de la predicación y de momento lo vamos a dejar en peligros de los últimos tiempos. Empecé estableciendo por qué nosotros creemos que efectivamente estamos no solo en los últimos tiempos, que eso comenzó desde que vino Jesucristo, hace 2000 años. Hace 2000 años empezó lo que la Biblia llama los últimos tiempos, sino que además creemos que estamos en los últimos días. Dentro de los últimos tiempos, pues ya en esa etapa final, los últimos días, donde se va a cumplir el resto de las profecías que tienen que ver con Israel, se va a cumplir el arrebatamiento de la iglesia, y hemos hablado de algunas señales que tienen que ver con Israel. Hemos hablado de que el arrebatamiento no tiene ninguna señal previa, no hay una profecía que diga: cuando veáis que tales y tales cosas están pasando es que la iglesia va a ser arrebatada. No lo hay, pero estuvimos viendo también algunas características de cómo va a ser el arrebatamiento, y va a ser algo sorpresivo, algo instantáneo, repentino, algo que sucederá cuando mucha gente no lo está esperando. Y eso básicamente, en lugar de asustarnos, lo que nos tiene que hacer es ayudarnos a mantenernos alerta, a estar con los ojos bien abiertos. Vimos que los cristianos tenemos que ser sobrios, tenemos que estar velando. El que vela no se duerme. Velar es no dormirse. Velar es estar atento en medio de la noche. Cuando todos duermen, nosotros velamos. Y eso en el sentido figurado, porque está hablando de la vida en general. Y vimos de 2 peligros. Para empezar con esos peligros de los últimos días o de los últimos tiempos, y el primero era dejar de congregarse. Estuvimos hablando de lo peligroso que es dejar de congregarse, de cómo nos podemos rápidamente desubicar y perder gran parte de lo que hemos ido ganando y consolidando a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Vimos que otro peligro era la percepción natural y sensual, no sexual, sino sensual, de los sentidos puramente dicho, en lugar de ser personas que nos movemos por el discernimiento espiritual, por estar conectados con y tener comunión con Dios. Algo muy peligroso y que ocurre lentamente es que un cristiano puede me voy a inventar una palabra, puede desespiritualizarse y hacer las demás cosas que hacen otros cristianos, pero no tener apenas Espíritu Santo en su vida. Y eso es muy peligroso, porque entonces abandonamos la fe en el sentido de no movernos por fe, de no tener retos, de no dar pasos de fe, de no arriesgar en base a las promesas de Dios. Y eso es muy peligroso y es muy triste, sobre todo, porque eso es un cristiano que se seca absolutamente, que se vuelve una pasa, donde no se muestra la vida del Espíritu en esa persona. El peligro con el que quiero comenzar hoy hablando, que sería el tercero de esta serie, es procurar más la aceptación de los hombres que la de Dios. Para los que toman notas, procurar más la aceptación de los hombres que la de Dios. No se trata de una lucha con el pecado. La lucha con el pecado estará en nosotros presente todos los días hasta que el Señor vuelva. Todos los días tenemos que luchar y combatir contra el pecado.
el pecado está a la puerta, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús nos enseñó a orar: líbranos de la tentación, no nos dejes caer en la tentación, porque el diablo es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Él anda buscando a quien ponerle el palo entre las piernas para que tropiece y caiga, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando más bien de una lucha contra nuestro ego, contra nuestro yo, contra nuestra reputación, contra nuestro caché en medio de la sociedad, de nuestra familia o de nuestro trabajo o nuestra universidad o instituto. Estamos hablando entonces de una lucha entre la fe que ponemos en Dios para todo en la vida, porque la fe no es solamente para salvación. La fe me tiene que ser útil. Escucha esto, por favor. La fe me tiene que ser útil para todos los aspectos de mi vida. Yo tengo que aplicar fe en todas las áreas de mi vida. No puedo decir: ya, yo creo que Jesús murió por mis pecados y yo soy limpio y soy justo por la gracia de Dios y cuando me muera voy al cielo. Está muy bien eso, pero de aquí a que te mueras, que no sabemos cuándo va a ser, tú necesitas fe para cada paso que das en esta vida. Necesitas fe para ir a una entrevista de trabajo, necesitas fe para aprobar un examen, necesitas fe para escoger a la persona con la que te vas a casar, necesitas fe para todo en la vida, para todo absolutamente. Necesitas fe para manejar tus finanzas, necesitas fe para perdonar, necesitas fe para no dejar que el sentimiento o de rencor o de amargura sigan creciendo en tu vida y perdonar a los que te han ofendido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se trata de una lucha entre la fe y las emociones, entre lo que Dios dice en su palabra, cómo yo tengo que vivir, cómo yo tengo que hacer las cosas, y lo que mis emociones me están describiendo alrededor de mi vida, y muchas veces vamos a encontrar que eso no casa, no encaja una cosa con la otra, son opuestas. Dios me dice una cosa, pero yo siento otra. Yo quiero de alguna manera conciliar mi comunión con Dios con el mundo que me rodea. Y amigos míos, esto no se puede hacer. Si tú entras en esa dinámica, te vas a frustrar, te vas a quemar, te vas a decepcionar enormemente, porque el mandato que Dios nos da es que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Sin embargo, Dios nos dice que le amemos a Él por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero yo no puedo conciliar, yo no puedo decirle al mundo: mira, aquí está Dios, me llevo bien con Dios, he sido restaurado al Padre, y tratar de juntar esos dos mundos. No se puede. Es como el agua y el aceite. Por un momento parece que se pueden mezclar, pero cuando pasa el ratito, cada uno se ha posado en el lugar que le corresponde y no se mezclan, no se disuelven uno en otro. Entonces, toda nuestra vida nosotros vamos a tener que luchar con la aceptación de la gente. Es normal, porque nos importa lo que la gente piensa de nosotros, pero nos debe de importar menos que lo que Dios piensa de nosotros. Vemos en la Biblia que Lot vivía en Sodoma, pero Lot no vivía al estilo de la vida de Sodoma. Sodoma es conocido por ser una ciudad, porque era una ciudad donde había una perversión impresionante, donde había ociosidad, donde había maldad, donde había inmundicia sexual, donde había todo tipo de abusos y de perversidades. Y Lot vivía allí en medio. Él veía todas esas cosas, pero no participaba de todas esas cosas. Dice la Biblia que él afligía su alma cada día. A él le dolía ver el pecado, el ambiente destructivo y destructor que había a su alrededor. Y él no se asimilaba a todo eso. Él afligía su alma, él se apartaba, él lloraba con Dios. Él decía: Señor, ¿cómo es posible que todo esto esté aconteciendo? ¿Por qué esta gente es tan mala? Y afligía su alma y afligía su alma. Y él no entró a
a tratar de armonizar el temor de Dios que había en su corazón y seguir cayéndole bien a sus vecinos. Él sabía que eso era imposible. Había momentos donde él se tenía que retirar de la vida social y apartarse a estar con Dios, a afligir su alma. Afligir su alma era orar, ayunar, clamar para que Dios tuviera misericordia de esa generación tan perversa. Y él le dolía en el corazón, pero tuvo que escoger. ¿Qué hago? ¿Me voy a tomar cubatas con mis vecinos? ¿Me voy a fornicar con mis vecinos? ¿Me voy a robar, a estafar, a hacer todas esas maldades que hacen mis vecinos, mis amigos, mis conocidos? ¿O aflijo mi alma delante de Dios? Él tuvo que escoger. Y todos vamos a tener que escoger. Siempre vas a tener que escoger. Porque el Señor dijo, o estás conmigo o estás contra mí. En mi caso personal, a mí me tocó escoger y me sigue tocando escoger hasta el día de hoy. Yo pensé que después de casarme y, entre comillas, independizarme económica y físicamente de mi familia, pues ya me iban a dejar tranquilo en cuanto a la fe. Pero no fue así. Hasta el día de hoy no es así. Tristemente, muchos de mis familiares no quieren conocer nada de las cosas de Dios y cada vez que pueden tiran sus mensajes hirientes y sus mensajes desafiantes. Y a uno le toca afligir su alma. A uno le toca ir y doblar las rodillas y seguir clamando porque son seres queridos. Pero no puedo ceder frente a las presiones, frente al chantaje emocional. Yo tengo que vivir por fe. Sin ir más lejos, el verano pasado, cuando estábamos en pandemia, y yo fui a Madrid, fuimos al campamento, y terminando el campamento estábamos en nuestra iglesia en Madrid, y claro, pues al terminar yo quería ir a visitar a mi madre, que vive en Madrid. Pero mi familia, mis hermanos, dijeron, si vas a la iglesia, porque allí es muy, muy peligroso, allí se puede contagiar todo el mundo, y mamá es mayor, y entonces entonces no vengas a casa. Y yo dije, pues tranquilos que a la iglesia no voy a dejar de ir. Y me tocó escoger, lo cual no fue fácil. Me tocó afligir mi alma y este verano no sé qué va a pasar, porque lo mismo sigue habiendo chantajes de ese tipo, pero en cualquier caso yo os puedo asegurar que cada vez que tú escoges honrar a Dios, creerle a Dios, glorificar a Dios, Dios no te va a dejar avergonzar, Dios no te va a dejar caer, Dios es bueno. Dios es fiel. Y eso, cada vez que tú escoges por Dios, es un eslabón, un grado más de madurez para tu fe. Es como subirle un poquito de grados al horno donde se madura la fe, meterle un poco más de fuego y tu fe se va purificando, tu fe se va fortaleciendo. Pero de la misma manera, cada vez que yo cedo, mi fe se enfría, mi fe se va deteriorando. Dice Primera de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de otros Dios es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora, esto lo escribió Pedro en su primera carta. ¿Cuál crees que fue el peor día de la vida de Pedro? ¿Qué te viene a la cabeza? Cuando negó a Jesús, ¿no? Y eso que Jesús se lo había advertido. Tú me vas a negar antes de que cante el gallo. Y él, no, yo muero contigo, hago lo que haga falta. Si hace falta que me crucifiquen a mí, todo machote el tío ahí, ¿eh? Y
Y tú te imaginas la amargura tan horrible que experimentó Pedro cuando negó al Señor 3 veces y oyó el gallito por allí, anunciando que amanecía. Dice la Biblia que él salió y se puso a llorar. Se puso a llorar. Qué horror haberle fallado al Señor. El Señor está preso, lo están empezando a torturar, lo están burlando ahí. Y él, que había dicho, yo voy contigo hasta la muerte, con su boca, no, yo no le conozco. Qué horror, yo no quisiera experimentar eso en mi vida. Alguna vez lo he experimentado, seguramente no a tan alto grado, pero alguna vez que he negado a Jesús, me he sentido tan mal, me he sentido tan basura, tan despreciable, tan falso y tan traidor. Y qué horrible lo que tuvo que sentir Pedro en ese momento, ¿verdad? Negar a Jesús. Qué cosa tan, qué dolor interno tan feo. Pero, ¿cuál sería el mejor día en la vida de Pedro? ¿Cuál creéis que fue el mejor día en todos los días que Pedro vivió sirviendo al Señor después de ese día? Todos recordamos que la Biblia nos habla del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y Pedro se levantó y ahí sí ya era otra persona. Ahí ya Jesús había trabajado con él. Después de resucitar, Jesús se le había aparecido, le había estado restaurando el amor, le había estado restaurando la confianza, la identidad, todo ya. Y ya viene el Espíritu Santo y Pedro, ¡buah!, ahí ya no niega a Jesús, sino que todo lo contrario. Él ahí ya no le importa ir a la cárcel, no le importa si lo van a crucificar, no le importa si se tiene que pelear con Raimundo y todo el mundo. Él dice, aquí hay que hablar de Jesús, cueste lo que cueste, vengan los romanos, vengan los fariseos, venga quien venga, yo ya no me callo. Y desde ese día nunca se volvió a callar, nunca volvió. Negar a Jesús también es callarse, ¿eh? También es callarse. Hay una forma de negación que es el silencio. Y nunca más Pedro se calló. Cuando lo empezaron a meter a la cárcel y lo amenazaban, no prediquéis en ese nombre. No, yo tengo que obedecer a Dios. Y ya era algo que él no podía contener. Para mí, los mejores días en la vida de Pedro fueron todos desde que vino el Espíritu Santo a su vida y experimentó ese poder, ese gozo total, que ya no importa otra cosa. Todos los días fueron los mejores. Ahora, si tú y yo vamos a pasar con éxito los últimos días, o el comienzo de los últimos días, va a ser porque nosotros escojamos siempre la aceptación de Dios. Y allí tiene que estar nuestra valía. Si nuestros amigos, familia, compañeros de trabajo, compañeros de clase, consideran que somos tontos, bobos, que nos han lavado el cerebro, que somos débiles por creer, que somos lo que sea que te hayan llamado o que te quieran llamar o que te vayan a llamar, pues, Señor, yo soy feliz siendo bobito. Si ellos creen que soy débil por creer, pues es que soy débil, es que es verdad. Yo me tengo que humillar y tengo que reconocer que soy débil delante de Dios. Entonces, si vamos a pasar con éxito esos últimos días, va a ser cuando no cedamos a los chantajes emocionales, a los chantajes sociales, a los chantajes de este mundo que quieren que nosotros escojamos primero el mundo antes que a Dios. Escoge siempre a Dios, obedécele, sírvele, hónrale cada vez que tengas oportunidad. Y cuanto más lo hagas, cuantas más veces escojas honrar a Dios, más fuerte y más pura se estará haciendo tu fe. Amén. Cuarto peligro. Bueno, es uno de los peligros que más cita la palabra de Dios, que es el engaño, ser engañados, ser confundidos en cuanto a doctrinas, en cuanto a nuestra identidad en Cristo, en cuanto a noticias, rumores que se empiezan a oír. Quiero que vayamos a Judas, capítulo 1, versículo 4. Y vamos a poner también
una marca en 1 de Timoteo 4:1. Perdón. Judas, capítulo 1, versículo 4. Solo hay un capítulo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia, se sobreentiende, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Aquí hay algo que nos cuesta entender en la mente de Dios. Dice que hay personas, dice Dios, que Dios a veces pone personas dentro de la iglesia, en tu vida, que están puestos para tratar de hacerte tropezar. El Señor Jesús hablaba de Judas como el hijo de perdición y decía, es que es necesario que haya un Judas entre los 12 discípulos de Jesús. Era necesario porque la fe tiene que ser probada, porque si todo fuera siempre fácil y perfecto, entonces no necesitaríamos fe. La Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra, y están puestos así desde el principio. Entonces, no hay ningún mérito en nuestra salvación que nosotros podamos decir, wow, es que yo merecía de alguna manera la salvación. No, para nada. Es que Dios, en su presciencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, Dios quiso escogerte a ti. No hay ningún mérito en eso. Olvídate. Los cristianos no somos mejores personas que otros, que el peor ateo. No. Es que Dios lo quiso así. Dios quiso que tú fueras salvo. La razón no la sabemos. Cuando lleguemos a su presencia, quizá Dios nos permita entender por qué. El caso es que hay personas que desde el principio fueron destinados para esta condenación, para ser personas que tratan de poner tropiezo. Dice, hombres impíos, hombres que tienen maldad, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a distinguir a estas personas tan peligrosas? De aquí dice que niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo? Pues con sus frutos, con sus hechos. Quizá no con sus palabras, porque mira, hasta un niño puede repetir la oración de fe, pero no sabe lo que está haciendo. Un niño de 4 años que ya sabe hablar, tú le puedes poner a repetir la oración de fe y eso no quiere decir que sea salvo, porque no sabe ni lo que está diciendo, no sabe las implicaciones que tiene, no tiene convicción de pecado, no entiende lo que es arrepentirse, entonces no sirve para nada. Estamos hablando de el fruto que manifiesta una persona. Esa es la manera en que están negando a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que convierten en libertinaje la gracia. Aquí hay algo muy interesante de lo que vamos a hablar a continuación, es sobre si la salvación se pierde o no. Pero aquí de momento ya nos da una pista. Dice que hay algunos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿La gracia qué es? La gracia es que Dios me da lo que yo no merezco, la salvación. Somos salvos por gracia. Es algo que Dios hace completamente para nosotros. No es algo que yo puedo conquistar, no es algo que yo puedo ganar. Es por gracia. Pero dice que algunos, estos que son hombres impíos, convierten en libertinaje, en decir, bueno, hagamos lo que sea que Dios nos va a perdonar. Como Dios todo lo perdona, entonces no importa si pecamos. Eso es el libertinaje. Y algunos cristianos viven de esa manera. Allí no hay temor de Dios, allí no hay ni siquiera un cristiano que es un poco descarado, porque yo creo que los hijos de Dios tenemos que ser un poco descarados, pero descarados en cuanto a nuestra confianza para acercarnos al Padre, libres de toda religiosidad y, papá, bendíceme, papá, te necesito, hazme esto,
mueve esto, líbrame de tal enemigo, ¿sí? Y uno tiene que ser descarado en ese sentido. Pero eso no tiene nada que ver con el libertinaje. Libertinaje es cuando una persona no tiene nada de temor de Dios y cree que puede vivir pecando alegremente. No hay ningún cambio antes y después de haber recibido a Cristo. Pecaba, mentía, adulteraba, fornicaba, robaba, y después de recibir a Cristo sigue haciendo lo mismo. No hay un fruto que evidencie un arrepentimiento, un cambio real en su vida. Por lo tanto, algo raro pasa allí, de lo cual vamos a hablar ahora. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente, además en esto es que no podemos tener ninguna duda, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate que aquí no está hablando de ateos. Aquí está hablando de gente que dice que tiene fe, que dice con sus labios que Jesucristo es su Señor y su Salvador, pero que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, apostatarán de la fe. Ahora vamos a explicar lo que es apostatar, porque es un término que a veces genera un poco de confusión entre el mundo cristiano. Quiero que antes leamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Para los que toman notas dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando en los tiempos antiguos de Israel, antes de Cristo. Como habrá entre vosotros, ahora ya está hablando para la iglesia, falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿te suena? Lo mismo que decía Judas, la carta de Judas que acabamos de leer. Algunos entrarán encubiertamente, es decir, disfrazados, parecerán cristianos, llevarán su Biblia debajo del brazo, en el móvil tienen 18 versiones de la Biblia, hablan un lenguaje donde Dios está por todas partes, están disfrazados. En cuanto les quitas el disfraz te das cuenta de que no son lo que parecían. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Una herejía es tratar de apoyar una mentira con la palabra de Dios. Básicamente esa es una definición muy simple de herejía. Una mentira, por ejemplo, no sé, nacemos, el homosexual nace homosexual. Si yo cojo la palabra de Dios, esto que yo acabo de decir no se puede sustentar. Porque la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. Ahora, si yo cojo algo de la Biblia y lo retuerzo y corta y pega y hago algo ahí para que pueda yo decir que es verdad que un homosexual nace, entonces ahí nace una herejía. Una herejía es una doctrina falsa que tiene algo de la palabra de Dios, pero acomodado de tan mala manera que apenas uno tenga el Espíritu Santo y conozca el corazón de Dios, se va a dar cuenta de que no, eso no. A ver, ¿qué pasa aquí? Esto no puede ser, ¿no? Dice que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es muy triste, porque esta será una de las consecuencias de esas herejías destructoras, que el mundo hablará mal de Dios y de Cristo a causa de todas esas herejías. Claro, imagínate esas sectas horribles que en algún momento han hecho un suicidio colectivo en nombre de Dios, pervirtiendo la palabra de Dios, pero utilizando la palabra de Dios, han justificado algo tan atroz. O esa pareja que en estos días fue condenada porque hace 2 años, un matrimonio, mataron a sus hijos a golpes diciendo que Dios se lo había ordenado. Imagínate.
y ponen el nombre de Dios en sus bocas, dicen que es que seguían instrucciones divinas, pero lo único que hicieron fue un cruel y vil asesinato. Entonces, todo eso que hace, eso le genera mala fama a Dios. Los que oyen eso dicen, es que mira lo que hace cuando la gente cree, se vuelven locos y le crea mala fama a Dios. Versículo 3, otra de las consecuencias. Dice que por avaricia harán mercadería de vosotros, está hablando de los creyentes, con palabras fingidas. ¿Mercadería qué es? Que tú te conviertes simplemente en alguien a quien hay que manipular para robarle, especialmente el dinero. Y entonces dice que esta gente hará estas cosas, que por avaricia, porque lo único que tienen en su corazón es avaricia, no le importan la gente, no aman a la gente, lo único que quieren es robar, quitarles, no les importa que la gente prospere y tenga economías saludables y que honren a Dios con sus vidas y con sus finanzas, sino que lo único que quieren es ellos enriquecerse. Tienen avaricia, dice, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, todos hemos oído, tristemente, historias, testimonios de gente que habla de que los han maltratado en la iglesia. Muchas veces hablando de términos financieros, que les han robado, que les han hecho poner propiedades a nombre de la iglesia, que les han hecho una cantidad de cosas malas, muy malas. Y todo usando la palabra de Dios. Que esto es lo más terrible y por eso dice esa sentencia tan contundente. Sobre los tales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, es que nunca fueron lo que parecían ser. Entonces, el punto aquí es el tema de la apostasía, el tema de la salvación se pierde o no se pierde. Pues nosotros creemos, y te lo acabo de decir, que tú no tienes, ni yo, ningún mérito en la salvación. La salvación es un regalo de Dios. En su soberanía, Él ha destinado a algunos para ser salvos y Dios nos regala la salvación. Por lo tanto, no hay ningún mérito y por lo tanto creemos que tampoco puede haber ningún demérito para perder la salvación. Si no la he ganado por mis obras o conocimiento, tampoco la puedo perder por mis obras o por mi falta de conocimiento. Es decir, y quiero hacer un matiz aquí que es la clave, es esencial. Por decirlo vastamente, yo no puedo pecar tanto que yo llegue a perder mi salvación. Ojo, no saquemos esto al punto del libertinaje. Pero quiero que tú entiendas que aunque tú le falles a Dios 1000 veces, eso no impediría que Dios te salvara. La pregunta entonces es, si yo llego a pecar 1000 veces, ¿me duele cuando estoy pecando? ¿Me duele, me siento mal cuando yo estoy haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios? ¿Estoy yo preocupado de hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios? ¿Estoy inquieto pensando si estaré agradando a Dios o no le estoy agradando con mi manera de vivir? Pues yo creo que de la misma manera que te digo que si pecaras 1000 veces no perderías tu salvación, también creo que sería muy raro que un cristiano peque 1000 veces. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a ver si realmente hemos nacido de nuevo. Si yo he nacido de nuevo, el pecado me tiene que molestar. El pecado me duele. El pecado me incomoda. No puedo pecar tranquilamente. No puedo. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo está en mí. Yo tengo calor. No sé.
¿Ahí hace frío? Entonces aquí hace calor. Aquí está el Espíritu Santo y ahí... Bueno, no sé. ¿Será que predicándome? Bueno, yo creo que apostatar es cuando uno rompe la conexión de gracia con Dios. Es decir, puede llegar un momento cuando una persona deja de ver grave su pecado, o quizá nunca lo vio grave. Puede haber un momento donde la persona es trastornada por el afán religioso, y entonces, en lugar de seguir conectado por medio de la gracia con Dios, es decir, todo el tiempo la persona que sabe que Dios le ha salvado, todo el tiempo sabe que Dios le ha salvado. No hay un solo día que tú te despiertes y digas, uy, me gané mi salvación, qué buena gente soy. Todo lo contrario, tú te despiertas, oh Señor, gracias, porque tú me salvaste, porque tú me has librado de mis cadenas, de mis prisiones, de mi corrupción, de mi maldad. Tú me has librado, Señor, y el único que lo ha hecho ha sido tú. Entonces, una persona que empieza a vivir en un momento dado tratando de hacer obras buenas para mantener su salvación, o tratando de compensar sus pecados por medio de las buenas obras, lo más probable es que esa persona todavía no ha nacido de nuevo. Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Otra cosa es, ¿tienes realmente la salvación a día de hoy? ¿Eres una persona salva? Porque si eres salvo, eres salvo. No hay más que discutir. Ahora, quiero aclararlo con lo que dice segunda de Pedro 2. Volvemos a la segunda carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, y aquí Pedro lo explica muy bien, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, es decir, y se me viene a la mente la parábola del sembrador, hubo semillas que cayeron entre las piedras y por un momento empezaron a brotar, y nosotros a veces vemos personas que llegan a la iglesia, se les ha compartido el evangelio y por un momento vemos que empieza a haber algún brote verde y decimos, wow, mira a la persona y está haciendo el conéctate y wow, y está viniendo a jóvenes y mira, se le ve que le ha cambiado el rostro y empezamos a ver algo allí. Pero la palabra del sembrador nos enseña que como no echó raíces en cuanto salió el sol son las pruebas en la vida. El sol es cuando alguien viene y te dice, y tú estás yendo a la iglesia, tú eres tonto, ya te han lavado el coco, y tú vas perdiendo el tiempo y ya no vienes a jugar al fútbol como antes y ya no vienes al bar y ya no. Y tú dices, pues sí, es verdad, ¿no? Se secó la planta porque no había raíces. En cuanto salió un poquito el sol, a las 10 de la mañana ya se chafó el brote verde. Pero también había algunos que crecieron entre espinos y crecieron incluso más alto que el de las piedras. Pero los espinos, que son los afanes de la vida, las preocupaciones, el querer tener mi vida bajo control, acabaron ahogando esa planta. Y esa planta no llegó a dar ningún fruto, grábate esa palabra, porque lo más importante, lo que va a evidenciar que tú has nacido de nuevo es que tiene que haber fruto, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber obras de justicia, tiene que haber un fruto que honre a Dios y un fruto constante, fruto con perseverancia, al 30, al 60, al 100 por uno. Hay diferentes etapas en tu vida y hay diferentes medidas que Dios le da a cada uno, pero tiene que haber fruto y tiene que ser con perseverancia. Entonces dice Pedro que esas personas que conocieron y pareciera que se habían apartado del pecado y que comenzaban una nueva vida,
dice, enredándose otra vez, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, les hubiera sido mejor vivir en medio de la selva amazónica y que nadie les hubiera compartido el evangelio. Eso es lo que quiere decir. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Imagínate, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido, no haber sido confrontados con el evangelio. Tú sabes que el evangelio es determinante en la vida de toda persona. Cuando una persona en la calle, tú la paras y la evangelizas y le hablas del amor de Dios y le presentas el evangelio de salvación, esa persona ya no tiene excusa en el día del juicio. No tendrá excusa. Es tan relevante evangelizar a la gente, es tan relevante que tú eres un agente de parte de Dios para que esa persona vaya al cielo o al infierno por toda la eternidad. No tendrá excusa. Dice el versículo 22, y esto es lo que Pedro usa para aclarar totalmente el concepto. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Está citando un proverbio de Salomón. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Un cerdo, tú lo lavas, le metes la manguera allí en el patio y le lavas, le echas jabón, champú, lo cepillas, le quitas todo el mal olor. En cuanto le dejas suelto, ¿dónde va a ir? ¿Por qué? Porque sigue siendo un cerdo. Si no nace de nuevo, si no hay una transformación en oveja, pues va a seguir siendo cerdo. Y si tú y yo no nacemos de nuevo, no habrá ningún cambio duradero, real, y que Dios diga, Dios no necesita ver el cambio, ¿vale? Dios no necesita verlo, porque Dios lo que ve es la naturaleza. Y Dios, en cuanto una persona se vuelve a Dios, Dios ya sabe que se ha vuelto y le da su espíritu. Dios no necesita esperar una temporada para ver los frutos nacer. Nosotros sí, porque nosotros no vemos el corazón, no vemos lo de dentro, no vemos la naturaleza de la persona. Por eso, a veces en la iglesia nos llevamos sorpresas. Para Dios no son sorpresas. Dios sabe quiénes son puercos y quiénes son ovejas. Dios lo sabe. Nosotros no. Y puede que haya en la iglesia gente que trae su capita de lana, bien apretadita, bien puesta, parece una oveja. Pero si no ha nacido de nuevo, no es oveja por mucha lana que se vea por fuera. Entonces quisiéramos más bien que todos sean salvos, que todos se aseguren su salvación. Y en esta iglesia lo procuramos mucho, nos preocupa, porque a veces nos hemos llevado sorpresas y esas sorpresas son dolorosas. Darse uno cuenta de que no era oro lo que relucía, era otra cosa. ¿Qué necesito entonces yo para no caer en el engaño en estos últimos tiempos? Tú necesitas conocer el corazón de Dios. Y no hay otra manera de conocer el corazón de Dios que pasar tiempo con Dios. Si tú no eres una persona que ora todos los días, difícilmente vas a conocer el corazón de Dios. Cuando uno de jovencito, hablo por mí, cuando uno se echa novia, ¿uno qué quiere? Hablar todo el tiempo con la novia, ¿o no? Y ahora que hay teléfonos móviles y uno despide a la novia en la parada del autobús y al momento ya está, ¿cómo estás, cariño? Y sabes, y no sé qué, y mañana, y esto, y el trabajo, y lo otro. Y en ese hablar y en ese conocerse, en ese pasar tiempo juntos, uno conoce a la persona. Uno empieza a conocer sus gustos, la música que le gusta, cuál es su plato favorito, si le gusta la montaña o la playa. Uno comienza a ver qué ropa le gusta, etc. Pero tienes que pasar tiempo con esa persona. Por eso nosotros les aconsejamos a los jóvenes que antes de ennoviarse se conozcan, que sean buenos amigos, que pasen tiempo juntos hablando, solo.
sin derecho a nada más, usando la lengua para hablar. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Entonces, hablando, uno se da cuenta y a lo mejor uno dice, wow, pero siempre le dijo a Dios, yo me quiero casar con alguien que tenga llamado y con alguien que ame a Dios, y a lo mejor hablando se da cuenta que no. Dice, bueno, pues me gustan sus ojos, pero no puede ser. Vamos a esperar un poco más, a ver si... Y entonces hay que hablar. La única manera de que tú conozcas a Dios es pasar tiempo con Dios. Hablar con Dios, abrir tu corazón con Dios, dejar que Dios te hable, que Dios vaya poniendo pensamientos renovados en ti, que Dios vaya moldeándote, que tú tengas toda la confianza para expresarle a Dios lo que te duele, lo que te da miedo, lo que te asusta, lo que te gustaría, lo que bajo ningún concepto quieres. Y en ese pasar tiempo con Dios, tú conoces el corazón de Dios. Y cuando alguien viene con algo que es una herejía destructora, tú dices, esto no encaja en el corazón del Dios que yo conozco, no del que me han contado. El Dios que yo conozco es misericordioso, es compasivo, es paciente. El Dios que yo conozco no desecha a nadie, quiere que todos se salven. Y si te vienen a contar algo diferente, tú dices, es como si te cuentan una mentira de tu novia y tú dices, no, pues si yo la conozco muy bien, ella no haría tal cosa. Bueno, cuanto más con el corazón de Dios. Lo otro que tienes que hacer es conocer la palabra de Dios. Por favor, pasa más tiempo en la palabra de Dios que en cualquier otra cosa que tengas en tu diario vivir. Más tiempo que en las redes, pasa más tiempo en la palabra de Dios. Allí vas a conocer las leyes, los principios y las promesas de Dios. Que toda la ley de Dios se va a cumplir, todo lo que está escrito se va a cumplir, lo tienes que conocer por esa razón, porque se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en tu nación, se va a cumplir en el tiempo que Dios señale, todo lo que está escrito se va a cumplir, por eso tú necesitas conocer lo que está escrito. Ayer veníamos hablando con Natalia y con Pipe acerca de un contrato, y esta semana se rompió la fotocopiadora de la iglesia, dejó de funcionar. Entonces llamamos servicio técnico, vino el hombre y revisó, dijo hay que cambiar no sé qué rodillo, bueno, una cosa interna. Dice, mañana os envío un correo electrónico y os digo lo que vale la pieza. Entonces yo reviso el contrato y en el contrato pone que está todo incluido, desplazamiento, mano de obra, piezas, como si la máquina se quema, la tienen que poner nueva. Entonces yo dije, bueno, Marcela, cuando el tipo venga y cambie la pieza, que deje la factura, si quiere que deje la factura. Ya hablaremos con ellos, que aquí hay un contrato que dice que todo está incluido. Bueno, el tipo vino y no hizo falta pelear porque ya se ve que ellos también leyeron el contrato. Entonces, lo que vale es lo que está escrito, ¿verdad? Y si tú vienes y viene tu casero y te quiere echar del piso y tú le dices, oiga, aquí está que usted me tiene que avisar con no sé cuánto tiempo, lo que está escrito. Y si tu jefe te quiere echar, hay una ley que está escrita y dice, tú tienes derecho a tal indemnización. Lo que está escrito es lo que vale. Por eso Dios dejó escrita su palabra, para que tú sepas que eso se va a cumplir. Él se va a encargar de que se cumpla, no tú. Él se va a encargar de que se cumpla. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios. Vuélvete un experto en la palabra de Dios. Cuando tú tengas necesidad de usar la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a recordar de lo que has leído. Ahora, si tú no lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo no te puede recordar nada. 0 por 0 es 0. Aquí y en el cielo. Entonces, conoce el corazón de Dios, pasando tiempo con Él, conoce la palabra de Dios, llénate del Espíritu Santo, porque esa es la promesa del Padre, que el Espíritu Santo es el que te va a dar poder, es el que te va a dar sabiduría, es el que te va a dar todo su fruto en su vida, es el que te va a dar más ganas de Dios, menos ganas del mundo. Tienes que llenarte del Espíritu Santo cada día, cada día. Pero también
te quiero dar un consejo, y es que te plantes en la iglesia. ¿Por qué es bueno plantarse en la iglesia? Porque en la iglesia nos vamos ajustando en la visión de Dios. En la iglesia nos vamos corrigiendo y nos vamos puliendo unos con otros y nos vamos asentando en los planes de Dios. Un cristiano solitario, eso no lo ves tú en ninguna parte de la Biblia. Eso no existe. Y hay cristianos solitarios que son solitarios porque solamente se conectan a la iglesia por internet. Eso no funciona. Internet es una herramienta extraordinaria, la usamos, pero la usamos para los casos excepcionales, para cuando una persona está en otro lugar remoto y no tiene posibilidad o no conoce, y entonces se alimenta de esta manera. O algún caso tenemos, me contaba Breiner, que escribió un chico que está en una prisión, por ejemplo. Y sabes que durante la pandemia han prohibido las visitas a las cárceles en casi todos los países del mundo. Entonces esa persona nos escucha desde una prisión, no tiene otra manera. No hay allí forma de hacer un culto, un acto, una célula, no pueden hacerlo. Bueno, lo saludamos desde aquí y esperamos que estas palabras le alienten y fortalezcan su fe. Pero no es lo idóneo. Lo idóneo es plantarse, congregarse, como veíamos la semana pasada, y lo único, o quizá la pieza que le falta a algunos para plantarse en la iglesia, es abrazar la visión de la iglesia. Porque plantarse en la iglesia no es simplemente venir y estar sentado un tiempo que dura la predicación y alabar y levantar las manos. La iglesia, y cuando digo la iglesia, ahora estoy hablando de esta iglesia. Cada iglesia local tiene su visión, tiene su ADN, tiene sus características, tiene su estrategia, tiene su forma de ser iglesia y de vivir como iglesia. Y eso es lo que tú tienes que abrazar si quieres plantarte en esta iglesia. Tienes que abrazar la visión de la CCI. Dice 2 de Timoteo 2:2, y Pablo está hablando a Timoteo y le está dando instrucciones y le dice: Timoteo, lo que tú has oído de mí, esto enséñalo a otros, y esos a otros. Dice Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Pablo está hablando a la iglesia de Filipo que no es solamente la doctrina, no es solamente conocerse los versículos, es que hay una forma de hacer iglesia. Y Pablo le está diciendo a ellos: oye, lo que visteis, oísteis, recibisteis, y todo el ejemplo, que la forma en que me habéis visto a mí, eso mismo haced, reprodúcelo. ¿Sí? Habacuc 2:2 nos da una clave hermosísima. Dice: y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. O sea, Dios está diciendo: no basta solo con conocer la visión, y quiero dar unas pequeñas pautas de cuál es nuestra visión. Es que tú tienes que correr con esa visión. Tú tienes que decir: la tomo como mía y voy a correr con ella hasta el final, voy a morir con ella. Esta es la visión. Y quizá, mira, no hay, creo yo, algo así como abrazar el 100% de la visión. Seguramente no vas a estar en ningún sitio, porque entonces habría, si aquí estamos, no sé, 100 personas, pues habría 100 iglesias diferentes. Porque podemos coincidir en un 98, en un 95, en un 85%, pero siempre va a haber un porcentaje que tú harías algo de manera diferente. Y está bien, pero entonces cada uno tendría su iglesia, y tristemente eso es muchas veces lo que ha pasado, que una iglesia se divide porque alguien dice: es que yo la alabanza la haría así, es que yo el evangelismo lo haría así, es que etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de diferencias doctrinales, estamos hablando de la forma de hacer, de ser, de vivir como iglesia. ¿Cuál es la visión de la CCI? Nosotros esto lo estudiamos en uno de los cursos de la iglesia, pero yo quiero dar una pincelada muy rápida.
Y si después de, mira lo que te digo, si después de un año viniendo a la iglesia, a esta iglesia, a CCI, si después de un año tú no has abrazado la mayor parte de la visión de esta iglesia, entonces probablemente es que esta no es tu iglesia. Y no pasa nada, podemos ser amigos, no pasa absolutamente nada. Nosotros somos una iglesia que trabaja los 5 ministerios. Creemos en el apostolado, creemos en la profecía, creemos en la enseñanza, en el pastorado, en la evangelización. Y no solamente es creemos, sino que tratamos de hacer equipos. Y yo noto cuando alguien viene nuevo, quizá de otra iglesia o de otro país, y vienen y nos buscan y se empiezan a congregar y quieren que todo lo haga el pastor. Pero nuestra visión como iglesia no es que todo lo hace el pastor. Trabajamos en equipo y hay responsables, gente que se le ha delegado autoridad y que confiamos en ellos y que ellos se desarrollan y crecen y hacen esas funciones porque somos un equipo y el pastor no lo tiene que hacer todo. Entonces, nosotros trabajamos en equipos, somos una familia. Y no es una palabra, somos una familia, es que nosotros concebimos la iglesia como una familia. Creo que en el corazón de Dios está eso. Y hay células donde podemos estrechar un poco más los lazos con unas pocas personas. Amamos la venida del Señor, amamos a Israel, celebramos las fiestas solemnes de Dios, por cierto. Creemos absolutamente en la generosidad, en la libertad financiera de las vidas de la gente. Creemos que es un gran mal que le impide a muchos crecer en la vida espiritual cuando hay problemas financieros en sus vidas. Invertimos en los niños, en los jóvenes, porque no queremos solamente que estén ocupados en la iglesia, sino que queremos y creemos que es cuando más hay que invertir en la etapa de una persona, en su infancia y en su juventud. Que los burros viejos son más difíciles de educar, que nadie se me ofenda, ¿eh? Creemos fielmente. Entonces, bueno, ahí hay algunas cosas y no queremos ser de esos cristianos que son muy buenos debatiendo con otros cristianos, no. Yo he aprendido a no enredarme en esas cosas porque nuestra misión no es debatir con otros cristianos que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que si tú eres mesiánico, que si no eres mesiánico, que si tú eres de aquí o de allá, que si los dones del Espíritu, que si el bautismo, que si no. No. Yo creo que hay algo que es fundamental, que es el tema de la salvación. Es por gracia, es otorgada por Dios solamente, no es por obras. Y mira, fuera de eso, que es lo esencial, y unas poquitas más que son esenciales, todo lo demás, si tú quieres creer que la salvación se pierde, vive feliz y déjame a mí vivir feliz. Yo no voy a discutir contigo en eso, no voy a entrar en eso, porque en eso muchas veces los cristianos nos desgastamos y estamos perdiendo de vista lo más importante, que es ir y hacer discípulos, ir y salvar a la gente, ir y llevarles las buenas nuevas a la gente. Y yo a veces veo en internet, veo en Facebook y veo cómo nos gusta pelear a los cristianos, pero con otros cristianos. Yo digo, a veces somos bobitos, perdemos el tiempo y creamos mala fama a Dios, por cierto. Yo he visto a cristianos enzarzarse en las redes sociales con el tema del independentismo en Cataluña. Y yo digo, ¿pero qué? ¿Y a mí qué más me da? Pues Puigdemont y su madre y su abuela. Si yo estoy para otra cosa. O que si eres de Vox o eres de Podemos o del otro y el de más allá. Y digo, pero ¿cómo puede ser que los cristianos pongamos eso como una pasión superior, como un interés mayor que el ir y hacer discípulos? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Y somos tan expertos los cristianos en tratar de demostrar todo lo que sabemos de la palabra de Dios a otros cristianos. Nos encanta predicar a otros cristianos. Pero ¿y los que no conocen a Cristo? ¿Quién les predica?
¿Quién les habla? Mientras nosotros nos devoramos unos a otros, a ver quién sabe más Biblia y a ver quién sabe más doctrinas y a ver quién les predica a ellos que se mueren sin Cristo. ¿Por quién murió Jesús? Entonces, que no caigamos en ese tipo de confusiones, en ese tipo de engaños, en ese tipo de trastornos donde donde nos diluimos, básicamente. Nos diluimos y perdemos toda eficacia en el Evangelio, nos despistamos totalmente. Algunos se dan cuenta de que han apostatado. Me estoy acordando de una familia que pasó años en la iglesia. Y un buen día, escucha esto, un buen día, un matrimonio relativamente joven, con hijos pequeños, un buen día, después de caminar como por 5 años en la iglesia, parecía que eran ovejitas. Un buen día dijeron, nos vamos de la iglesia, pero lo terrible no fue me voy de la iglesia y me voy a la iglesia de allá, que me dolería, pero lo puedo entender. Lo triste fue que dijeron, no queremos saber nada más de Dios, no le vamos a enseñar Biblia a nuestros hijos, en mi casa no va a volver a entrar una sola Biblia, y hasta el sol de hoy viven así. Han pasado muchos años. Y me acuerdo de más familias. Otra familia en Madrid, me estoy acordando ahora, que pasó algo así, muy parecido. Y yo crecí con ellos en la fe, en mis primeros años de vida cristiana. Y íbamos a la misma célula, a los mismos cursos de discipulado. Íbamos juntos a servir en la iglesia. Y un buen día, todo a la basura. Se desligaron totalmente de la gracia de Dios. ¿Qué pasó allí? ¿Perdieron la salvación? No, es que nunca la tuvieron. Es que no eran ovejas. No eran ovejas. Dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Claro, eso nos confronta mucho, nos choca mucho, pero a veces pasa. Y a veces nos damos cuenta. Por eso yo sí creo, como dice Jacobo Bock, este hombre evangelista, que donde, bueno, no es donde más, pero donde sí hay que seguir predicando salvación es dentro de la iglesia. Porque el que está allá afuera, la mayoría de las veces sabe que, y tú le preguntas a la gente, ¿y tú dónde irías si te mueres? Y la gran mayoría te dicen que al infierno. Porque saben que están ignorando a Dios y que no quieren saber nada de Dios y que piensan que eso son tonterías y dicen, si hay un infierno, seguramente yo voy a él. Aquellos al menos lo tienen claro, pero los que están sentados en una iglesia, la mayoría te dicen, yo voy al cielo. ¿Por qué? No, porque me han enseñado que yo recibí a Cristo en mi corazón, yo le dije, soy papito Dios y Jesucito de mi vida y yo ya voy al cielo. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Quinto peligro, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12, está hablando el Señor Jesús, enseñando a sus discípulos y dice que una de las cosas que ocurre en estos últimos días es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, escucha esto, el amor de muchos se enfriará. El ser humano deja de interesarse por su prójimo. Ahora, yo no sé si tú te has dado cuenta que es evidente que la maldad ha ido en aumento y de generación en generación la maldad va en aumento. Solo tienes que comprobar, si tú ya tienes cierta edad, yo tengo 52 años, cuando yo tenía 16 años, cómo era el trato mío hacia mis padres y cómo es hoy en día el trato de un joven de 16 años hacia sus padres, aunque los quiera, aunque viva en casa con ellos. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo es la forma de divertirse? No voy a decir que yo era un santito que no hacía nada, pero todo es mucho más precoz, todo es mucho más adelantado, los límites se han ido corriendo más y más, las cosas extremas ya no se ven tan extremas, sino que se van viendo más normales. Sin duda ha ido en aumento. Esta semana media España se conmovió cuando encontraron el cadáver en el mar de esta niña pequeña y uno dice, o sea, no cabe en una cabeza sana que alguien haga algo así a su propio hijo.
Pero tristemente no es la primera vez que ha pasado y no va a ser la última. Vemos que la maldad va en aumento y por todas partes hay de todo. Pero yo no sé si tú te has dado cuenta que una de las cosas que hace que el amor en el corazón de las personas se enfríe, y estamos hablando ya a nivel de sociedad, es que la gente no le importa un pimiento el que vive a su lado. No le importa nada a su vecino, su compañero, no importa la raza humana, vamos a decirlo así, sino que ahora lo más importante es los animales, los árboles, la contaminación del mar. Nos hemos vuelto, y no quiero decir que eso no sea importante, pero por favor, es que hoy en día vale más la vida de un perro que la vida de una persona. Nos escandalizamos porque saltan la valla de Ceuta un montón de personas que en muchos casos son auténticamente pobres y no nos escandalizamos, o sea, como que nos molesta, nos escandalizamos porque nos molesta, pero aquí si alguien le pega una patada a un perro, que no hay que dar ninguna patada a ningún perro, ¿vale? No, que no me vayan ahora a llamar pateador de perros, no, a mí los perros me encantan, pero hombre, yo veo que a veces la gente se gasta una cantidad de dinero en tener su mascota, pero a unos pocos kilómetros más allá de Cádiz, en África, mueren niños sin llevarse una cosa a la boca, un pan. Y aquí nos gastamos. Me contaba mi hijo Marcos que vive en Madrid en casa de una señora y la señora cría perros de raza. Y no sé de qué raza es, yo no me he aprendido el nombre, no sé, una raza. Pedigrí. Cada cachorro vale entre 2.000 y 3.000 euros. Cachorrito así. Y el otro día dice Marcos que se dejó la puerta de la piscina, la señora tiene una piscina y se la dejó abierta y un cachorro se cayó y estaba a punto de ahogarse. La señora, bueno, Marcos se dio cuenta tal y se lo llevó al hospital de perros. Le hicieron de todo allí y el perro se salvó. Dice Marcos, mamá, si se llega a morir ese perro, esa señora me mata a mí. Claro, lo vemos y nos reímos y uno dice, pero oye, qué cosa tan bárbara. Que alguien esté dispuesto a pagar 2.000 euros por un animal de compañía, pero a lo mejor no está dispuesto a adoptar un niño. Un niño que de verdad necesite ser adoptado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una señal evidente de en qué mundo vivimos, en qué tiempo vivimos, ¿no? El amor hacia tu prójimo, ya no hablamos del amor a Dios, pues se ha enfriado, pero a niveles impresionantes. Impresionantes. Y en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, Juan dice, pues no os doy ningún mandamiento que no hayáis oído ya, o sea, es que ama a tu prójimo. ¿Pero por qué decía eso Juan? Porque el cristiano se puede diluir muy fácilmente en la época en la que vive y empezar a vivir como vive su sociedad. Y nosotros no podemos hacer eso, tenemos que seguir amando al prójimo como a nosotros mismos. Por cierto, es un mandamiento muy fácil de entender y de vivir. Lo que tú quieres para ti, procúralo también para tu prójimo. El dicho este que hay de no, si yo no hago mal a nadie, no, es que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que no hagas mal a nadie. La Biblia dice que lo que tú quieres para ti, lo que tú te amas, lo que tú quieres para ti, quiérelo también para tu prójimo, búscalo también para tu prójimo, eso es hacer justicia. Y hoy en día nuestra sociedad se conforma apenas con la justicia social, con la justicia de un tribunal. Y todo el mundo dice, no, a ver si encuentran al papá de las niñas y que pasen en la cárcel toda su vida. Y creen que eso es justicia. Y eso no es justicia. Eso no arregla nada.
Eso no soluciona nada. Eso no le va a quitar el dolor a la madre que se ha quedado sin sus hijas. No se lo va a quitar en absoluto. Dice Romanos 13:8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Mira esto, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y a veces vemos a los fariseos tratando de cumplir la ley, enredándose en 1000 asuntos y en 1000 detalles, y no han entendido. Hubo uno que sí lo entendió, que le preguntó a Jesús, oye, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo, el primero y el más importante de todos es amarás a Dios, Dios solamente es uno, y el segundo mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Y le dijo este señor que le estaba preguntando a Jesús, pues lo has dicho muy bien, maestro, porque para Dios es más importante el amor que los holocaustos y los sacrificios. Y le dijo Jesús, estás muy cerquita del reino de los cielos, lo estás pillando, tú lo estás entendiendo bien, estás entendiendo el corazón de Dios. No es tanto el aparentar, soy un buen cristiano y voy a la iglesia y me he visto súper bien y siempre una sonrisita y levanto mis manos. Y el prójimo, ¿cómo lo estoy amando? ¿Qué estoy haciendo yo por mi prójimo? ¿Estoy queriendo para mi prójimo lo mismo que quiero para mí? Primera de Pedro 4:8, y con esto vamos a terminar, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mira, una buena forma de amar a tu prójimo, y tu prójimo, ahora que estamos aquí, tu prójimo es el que está sentado ahí al lado tuyo, en estas sillas cercanas. Este es tu prójimo. Tu prójimo es la persona con la que vives en el piso, el que se sienta a tu lado en tu trabajo, en tu clase. Ese es tu prójimo. Las personas que están cerca de ti. Cuando tú veas caer a tu prójimo, cuando veas que tu prójimo está en problemas y ha pecado y ha metido la pata hasta el fondo, ahora piensa que tú eres esa persona que ha caído. ¿Qué es lo que tú quisieras que hagan contigo? ¿Cómo quisieras que te amaran en ese momento? ¿Quieres que vengan y te den un sermón de 3 horas para que no vuelvas a pecar? ¿Quieres que vengan y te den un abrazo y te digan, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a ayudar. Y si no sabes cómo, pues vamos a clamar juntos, yo voy a llorar contigo, yo voy a ponerme a tu lado, yo voy a sostenerte en este tiempo. ¿Cómo quisieras que te amen en ese momento donde has pecado horriblemente, te sientes el bicho más inmundo de la tierra y no te atreves a mirar a nadie a los ojos? ¿Cómo quisieras que te ame otro cristiano? Haz tú lo mismo cuando veas a alguien caer. En lugar de ir y decirle, mira que se creía tan buen cristiano y mira, ahora le hemos visto por ahí borracho y... En lugar de eso, ama a tu prójimo como te gustaría que te amen a ti en una situación delicada. Amén. Pues vamos a orar y lo vamos a dejar aquí por el momento. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento y medites en estas cosas, medites lo cerca que estamos de los últimos tiempos. El Señor puede venir en cualquier momento. El Señor, si retarda su venida, es porque Él quiere que todos se salven, es porque quiere seguir dándole oportunidad a la gente, es porque quiere que más y más personas puedan venir a Él. Dile, Señor, y yo quiero guardar mi corazón en este tiempo. No quiero diluirme en herejías, en engaños, en peleas estériles con otros cristianos. No quiero perder el tiempo en cosas que no alimentan mi espíritu. Señor, quiero ser una persona equilibrada, que pasa tiempo contigo antes de pasar tiempo con la gente, que busca tu corazón antes de cualquier otra cosa. Quiero tomar el alimento de tu palabra cada día.
quiero guardarla y atesorarla en mi corazón, quiero creerla, quiero, Señor, meditar en tu palabra día y noche. Hay tantas noticias, hay tantos focos de información, hay tantos rumores, hay tantas doctrinas, predicaciones en internet, Señor, pero yo quiero esconderme es en ti, Señor. Quiero venir a tu presencia, quiero decirte que te necesito. Y yo te invito a que le digas a Dios en esta mañana cuánto le necesitas. Si has estado viviendo una vida doble, eres una persona aquí en la iglesia y eres otra persona fuera de la iglesia, dile al Señor que no quieres vivir más en esa hipocresía, en esa mentira, porque para Dios no hay dobles vidas. Dios solamente está viendo tu vida, como eres por dentro. Y dile, Señor, yo quiero ser una oveja. Yo no quiero ser una persona que cuando le dan un poquito de libertad enseguida va corriendo al barro y se vuelve a revolcar en los mismos pecados, a revivir las mismas ataduras, a volver a experimentar esa corrupción otra vez, Señor. Quiero pedirte que me perdones, Señor Jesús. Hoy reconozco y confieso que tú eres el Salvador, que tú moriste por mis pecados. Confieso que necesito nacer de nuevo, que el pecado me atrae, que el pecado me gusta. Hoy reconozco, Señor Jesús, que quiero volverme a ti de todo mi corazón, que estoy cansada de mi vida donde continuamente tropiezo en las mismas cosas. Estoy cansado de mentir, estoy cansado de mirar con adulterio en mis ojos, estoy cansado de estar codiciando las cosas de los demás. Estoy cansado, Señor, de no creer que tú me amas incondicionalmente. Señor, hoy te entrego mi corazón, te pido que lo limpies. Ayúdame a escoger siempre el creerte a ti cuando vengan momentos donde me presionan, donde me chantajean, donde me amenazan, me condicionan, se burlan de mí. Señor, gracias porque el único que fue a la cruz fuiste tú. Ninguno de los que se burlan de mí fue a la cruz en mi lugar, pero tú sí fuiste en mi lugar. Por eso yo quiero alabarte y adorarte a ti y solamente a ti. Señor, te pido que tú nos guardes como iglesia para que no nos dejemos engañar de los que entran encubiertamente, aún de las herejías y de las falsas doctrinas que encubiertamente quieren destruir nuestra confianza en ti. Señor, queremos revivir el primer amor, queremos ser personas que continuamente te miran a ti y te preguntan: hoy qué hago, Señor, ¿dónde me quieres llevar? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Queremos pedirte que sanes todas las áreas de nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que tú purifiques nuestra fe. No queremos movernos por lo natural. No queremos mirar las cosas simplemente y valorarlas con una visión natural, sino que queremos oír la voz de tu Espíritu. Queremos ser guiados por tu Espíritu a toda la verdad. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido que te lleves de este lugar toda culpa, toda condenación, toda tristeza, Señor. Aún, Padre, algunos aquí necesitan saber que tú no has cambiado con ellos, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, que tú no has cambiado, Señor, tu misericordia, que tú no has cambiado tu compasión, que tú no has cambiado tu fidelidad, Señor, que sigues siendo fiel con cada uno de tus hijos, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros errores. Señor, ayúdanos a mantenernos sensibles, a mantenernos atentos a tu voz. Queremos pasar más tiempo contigo. Queremos madrugar, Señor, para buscar tu rostro. Queremos velar por las noches antes de dormir y meditar en tu palabra. Queremos, Señor, estar preparados para que cuando tú vengas no seamos avergonzados. Señor, queremos irnos contigo. Queremos estar en tu presencia. Queremos hacer lo que tú nos has encomendado hasta que tú vuelvas, Señor. No queremos perder un segundo. No queremos descuidar, Señor, tu obra. Gracias, Padre, por cada hombre, por cada mujer que hoy ha venido aquí. Gracias por los que escucharon desde sus casas, Señor. Hoy te pido que tú los llenes con tu Espíritu Santo. Señor, que hoy puedan ver los cielos abiertos y ese milagro, esa acción sobrenatural que están esperando y que necesitan. Señor, envíala tú.
A los que están enfermos, Señor, envíales sanidad. A los que están en tinieblas, hoy te pedimos que tú les envíes tu luz para que entiendan que tú los amas. Señor, a los que están atados por diferentes pecados, para que hoy reciban la libertad. A los que están muertos en vida, Señor, para que hoy vivan por tu gracia, por tu espíritu, Señor. Gracias, amado Dios. Hoy clamamos por las familias de esta iglesia, para que tú las guardes, para que sean prosperados, Señor, para que a tus hijos les vaya bien en sus trabajos, los que están en exámenes finales, Señor, para que vean tu favor, para que tú les ayudes a estar concentrados, a ser disciplinados, a estudiar, Señor, hasta lo que haga falta, Padre. Gracias, Señor, porque sin duda no hay nada mejor que vivir para ti, que vivir para adorarte, que vivir para darte gloria, y eso es lo que queremos hacer. Y todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.